Bueno, yo primero quiero agradecer la oportunidad de estar aquí, la oportunidad que se creen estos espacios donde sensibilicemos, nos sensibilicemos todos y sensibilicemos a la población general sobre la importancia del buen dormir. Hoy casi un poco más de un año de haber iniciado la pandemia y todos los retos y cambios que tuvimos que enfrentar. Justo el Día Mundial del Sueño la Organización del Día Mundial del Sueño nos hace un llamado a retomar esta regularidad en nuestros horarios que perdimos por este desajuste en cuanto al confinamiento, el desajuste en nuestro ciclo sueño-vigilia. Entonces el lema es sueño regular, haciendo énfasis en la importancia del buen dormir para tener un sueño saludable. Yo quisiera que me confirmaran si están viendo mi pantalla y me están escuchando de forma adecuada. ¿Sí? Sí, señora. Vale, perfecto, gracias, Sonia. Entonces hoy la doctora Sonia me puso un reto y es hablar de autismo y sueño en 20 minutos. Quiero hacer énfasis en la relación que hay entre el sueño y el autismo, cómo hacer la evaluación de estos pacientes de una forma práctica, cómo hacer las intervenciones terapéuticas y qué pronóstico tienen estos pacientes con autismo que además tienen trastornos de sueño. Al hablar del trastorno del espectro autista, estamos hablando de un grupo complejo de pacientes que tienen complicaciones a nivel de su neurodesarrollo o una evolución diferente en donde están comprometidas dos dimensiones importantes en nuestra vida social, y una es el lenguaje y la otra es ese desempeño social en donde buscamos esa intención comunicativa y trabajamos como sociedad. Esas, digamos que es una de las dimensiones que está afectada en estos pacientes, sumado a la presencia de patrones repetitivos que son con conductas restrictivas que pueden ir desde el alinear objetos o el tener un juego simple o gustos restringidos a pacientes pues, que llegan a tener estereotipos que pueden hasta limitar su comportamiento. ¿Por qué es importante hablar de trastornos de sueño y trastornos específicos del aprendizaje? Porque hay una relación que es compleja y frecuente. Cada vez vemos más pacientes con trastornos del espectro autista. Hay un aumento importante en los últimos 30 años de esta frecuencia. Puede ser debido a factores ambientales o a que cada vez estamos más sensibilizados y los diagnosticamos, pero definitivamente hay algo en nuestro ambiente que interactúa con nuestra genética que hace que veamos con mayor frecuencia a estos niños. Hay un aumento de esta prevalencia, e incluso en Estados Unidos se habla que 1 de cada 68 niños tienen autismo o un trastorno del espectro autista. Y dentro del grupo de los pacientes con trastorno del espectro autista, la presencia de trastorno de sueño se puede llegar a ver en casi la mayoría de estos pacientes, y obviamente esto tiene implicaciones para la calidad de vida. Recuerden que aquí no solo es calidad de vida del paciente, sino también calidad de vida de sus cuidadores y de todo su entorno o de toda su familia. Ahí, digamos que el diagnóstico del trastorno del espectro autista es un diagnóstico que es para toda la vida, es decir, que los trastornos de sueño, que normalmente son variables durante nuestra vida y que los podemos presentar y tener épocas de remisión y épocas de recaída, pues también van a ser un problema para esos pacientes durante toda su vida. Entonces, cuando nos enfrentamos a un paciente con trastorno del espectro autista, las dos quejas más importantes de los familiares en cuanto a que podamos mejorar en la consulta de neuropediatría, psiquiatría, incluso en pediatría, es que tienen dificultades en la conducta y dificultades en el sueño, que son las que terminan afectando de forma negativa la calidad de vida de estos pacientes. Más o menos el 60 al 86% de los pacientes con trastorno del espectro autista tienen dificultades para dormir o tienen algún trastorno del sueño, y esto se presenta 2 a 3 veces más que en los pacientes que tenemos un desarrollo neurotípico. Entonces, esta relación de sueño y autismo es una relación que es bidireccional. Es decir, los pacientes con trastornos del espectro autista tienen más trastornos de sueño, pero los trastornos de sueño pueden empeorar estos cuadros de comportamiento y cognitivos en estos pacientes. Sabemos que el sueño tiene muchísimas funciones. Hoy quiero recordarles dos: una que tiene que ver con la maduración cerebral y la otra con el desarrollo sináptico.
que son dos de las funciones que hemos visto en pacientes afectadas en pacientes con trastorno del espectro autista. Claro, si yo entro a privación de sueño y quito o le quito funcionalidad a algo que ya está funcionando mal, pues voy a empeorar todo este cuadro en estos pacientes y voy a agregarle problemas de memoria, problemas de atención, voy a empeorar la parte afectiva de estos pacientes, van a ser más irritables, van a tener más riesgo de ansiedad, más riesgo de depresión, volviéndose un círculo vicioso, porque voy a empeorar asimismo también los trastornos de sueño o las dificultades para dormir. Hipótesis hay muchísimas, con el autismo vivimos en hipótesis en cuanto a la relación de trastornos de sueño y trastorno del espectro autista. Hay claramente muchos factores que influyen, hay factores neurobiológicos, hay factores ambientales, hay factores médicos, conductuales y culturales que llevan a que estos pacientes tengan con mayor frecuencia trastornos de sueño. Y aquí, digamos que no podemos dividirlos y decir es uno en tal paciente o es otro, sino que definitivamente en la mayoría de los pacientes estos tienen causas multifactoriales. Por eso cuando hablamos de estos pacientes tenemos que estar con los ojos muy abiertos para poder identificarlos todos y poder hacer las modificaciones. ¿Por qué? Porque definitivamente hay factores intrínsecos que son modificables y hay factores no modificables y hay factores extrínsecos que podemos llegar a modificar para mejorar el sueño de estos pacientes y que tengan un buen dormir. Dentro de los factores intrínsecos que más se reportan en la literatura que nos pueden ayudar a empeorar los trastornos de sueño o el dormir, la calidad del sueño en estos pacientes está alteraciones a nivel de la actividad eléctrica cerebral, alteraciones genéticas específicas que nos llevan a un mal dormir, una inadecuada producción o funcionamiento de la melatonina y un sistema sensorial que no funciona bien propio de estos pacientes que nos lleva a un estado de hiperexcitación. Cuando revisamos toda esta actividad eléctrica cerebral y vemos la microarquitectura del sueño, encontramos que en estos pacientes hay una desestructuración de la actividad cerebral, es una inmadurez que la vemos reflejada en la distribución de las etapas de sueño con una disminución de la proporción de sueño REM. Y si recordamos, el sueño REM es importante en consolidación de memoria, en consolidación de atención, y pues esto en estos pacientes va a empeorar su cuadro de base. También se ha visto que la actividad epiléptica, que es algo que siempre nos enredamos los neuropediatras porque no podemos decidir si quién fue primero, si una alteración eléctrica que genera este cuadro de autismo y que empeora esta situación. Entonces, en esta parte también la actividad epileptiforme juega un papel importante en estos pacientes. ¿Qué se ha visto también en cuanto a la microarquitectura del sueño en los pacientes con autismo? Es que la actividad ocular, que es propia de la fase de sueño R o sueño REM, se ve alterada y estos pacientes no presentan una adecuada digamos, fases de ráfagas de movimientos oculares, tampoco presentan una adecuada atonía. Normalmente en el sueño vamos perdiendo el tono poco a poco y esto hace que estos pacientes cuando estén durmiendo presenten más fasciculaciones o más espasmos durante el sueño REM, incluso en las otras fases de sueño también vamos a ver que tienen un sueño más inquieto. Estas alteraciones, digamos, o estos factores intrínsecos, ¿a qué nos llevan? A alteraciones funcionales del sueño. ¿Cuál es la principal queja que tienen estos pacientes? Es la dificultad para dormir. Hasta el 25% de los pacientes con trastornos del espectro autista, la dificultad es para iniciar el sueño. Otros pacientes, o una latencia de sueño muy prolongada. Otros pacientes, la principal dificultad es la presencia de despertares, que estos pueden llegar a ser hasta 4, que nos hablaría también un poco aquí del papel que tiene la melatonina o los picos y el mantenimiento de esta melatonina en estos pacientes. La dificultad para reiniciar el sueño una vez se tienen despertares también es una queja muy frecuente en los pacientes con trastorno del espectro autista, y la somnolencia diurna, que puede ser secundaria a una mala calidad de sueño, una privación de sueño por todas estas dificultades, o de forma farmacológica, que a veces es muy difícil hacer esa diferenciación. Definitivamente los niños con trastornos del espectro autista tienen un tiempo total de sueño menor que la otra población. Llega un momento donde ellos tratan de igualarse a la población general, y eso es ya cuando llegan a la vida de adolescentes o adultos. ¿Qué otras alteraciones en sueño podemos ver con más frecuencia? El síndrome de piernas inquietas, la apnea de sueño. Esta apnea de sueño tiene que ver mucho con las otras características que tenga cada paciente. Entonces, estos pacientes pueden tener más sobrecrecimiento, pueden tener más obesidad, y si están en el contexto de un cuadro genético con algunas anomalías
craniofaciales, podría también favorecer la presencia de esto. El nuevo trastorno de sueño inquieto, que es un trastorno de sueño que es de diagnóstico de descarte, pero que se ha visto más en estos pacientes con alteraciones en el neurodesarrollo, como son los pacientes con TDAH y pacientes con trastorno del espectro autista. El bruxismo, que también les explicaba un poco por lo que hablábamos hace un rato, de esa incapacidad de adquirir la atonía, y las parasomnias. Si revisamos todos estos, incluido el insomnio, todos tienen algo en común, y es que hay una disfunción en las vías monoaminérgicas excitadoras que sí se ve más en los pacientes. Normalmente en estos pacientes de insomnio o de síndrome de piernas inquietas o de parasomnias, encontramos que sí está más activo este sistema monoaminérgico en cualquier edad y en un comportamiento de desarrollo neurotípico. También se ha visto que tiene que ver mucho la homeostasis a nivel sináptica, algunos genes específicos en la estructura pues, de esta sinapsis pueden llevar a cuadros de autismo y cuadros de trastorno de sueño como principal manifestación fenotípica. Hay un grupo de genes específicos que se han encontrado alterados en pacientes que tienen cuadros propios de autismo y de trastornos de sueño. Dentro de estos genes, los más frecuentes encontrados en diferentes estudios y que han sido nominados como los genes que pueden llegar a generar estos trastornos son el PER, el CLOCK, el BIMAL, que son genes que tienen que ver con esta sincronización del reloj biológico y cómo se inicia todo este proceso para que estemos ciclando y que seamos pues definitivamente seres cronobiológicos. Entonces, cuando revisamos, existen muchísimas alteraciones monogénicas que afectan esta cascada del reloj biológico y generan fenotipos conductuales de autismo, trastornos de sueño asociados como a otros fenotipos, como en estos casos de los pacientes con síndrome de microdeleción 2Q, que tienen también alteraciones craniofaciales y alteraciones en extremidades, y que una sola alteración de un gen que tiene que ver con este reloj biológico va a generar todo el cuadro de fenotipo conductual. Obviamente en estos pacientes hemos visto que en los pacientes con trastornos del espectro autista, que la melatonina o no funciona o no se produce de forma adecuada. Entonces, se han evaluado diferentes momentos en esta cascada de la producción a partir del triptófano de la melatonina, encontrando que algunos pacientes con mutaciones a nivel de la acetilserotonina metiltransferasa tienen cuadros fenotípicos de fenotipos conductuales de autismo y de trastornos de sueño, que responden muy bien a la adición de melatonina. Pero existen otras alteraciones monogénicas que pueden también traer cuadros de insomnio y de autismo, que nos hablaría pues que la melatonina sí tiene que ver mucho en esta unión de alta frecuencia entre los trastornos del espectro autista y de los trastornos de sueño. Uno de ellos es el transportador de la melatonina. Sabemos que hay cuadros específicos de autismo con un fenotipo en el sueño muy particular, como son los niños con síndrome de Smith-Magenis, que tienen una alteración en este transportador de melatonina, y así les demos melatonina, no van a tener como una mejoría en su cuadro de sueño, porque definitivamente no tenemos el transportador. Estos niños en su fenotipo conductual tienden a tener un sueño que es corto, nunca o muy pocas veces pueden dormir después de las 3 o 4 de la mañana. Entonces, si tenemos en cuenta todos estos factores, más sumado a esta hiperreactividad sensorial en la que viven estos pacientes y la misma hiperreactividad sensorial que normalmente tienen los pacientes con insomnio que tienen desarrollo neurotípico, o tanto en la vida adulta como siendo niños, vamos a encontrar que es difícil quedarse dormido. Cuando yo tengo un umbral bajo para detectar los estímulos que para otros pueden ser poco relevantes, para mí van a ser estímulos que son muy estimulantes, y voy a generar una respuesta muy aumentada. ¿Qué se ha visto? Que en estos pacientes hay alteraciones en estas vías noradrenérgicas, específicamente en el locus ceruleus, y se han encontrado alteraciones genéticas en esta regulación que dan cuadros de tipo
de autismo y de trastorno de sueño. Entonces, sumado a todos estos factores intrínsecos y que estos pacientes tienen mayor frecuencia de comorbilidad de patología psiquiátrica, porque son pacientes que tienen con mayor riesgo ansiedad, depresión, trastorno de déficit de atención, trastornos conductuales, pues vamos a tener ahí algo que le suma a la frecuencia pues alta de los trastornos de sueño. Hay condiciones médicas también más frecuentes en esta población, como el reflujo, el trastorno respiratorio del dormir, el estreñimiento. Todos estos generan mayores dificultades en los pacientes, los movimientos anormales, el tener un dolor dental, el tener alergias en la piel y la hipersensibilidad que incluso hace que los pacientes ni siquiera toleren el frío, el calor, las cobijas, que hace muy difícil que pueda conciliar su sueño. También hay factores nutricionales y se ha visto con mayor frecuencia en pacientes con autismo, déficit de hierro, que podría explicarnos también la mayor frecuencia de síndrome de piernas inquietas y de trastornos de movimiento durante el sueño. Obviamente estos factores intrínsecos pues son difíciles a veces de modificar, la mayoría, algunos pueden ser modificables, pero aquí ya viene otra parte que son los factores externos, y es que cuando hablamos de sueño es difícil no hablar de factores externos y sabemos que en estos pacientes que ya tienen una condición premórbida que les aumenta un riesgo de tener trastorno de sueño, van a aparecer precipitantes, factores que son precipitantes y pueden generar el insomnio agudo, la dificultad para dormir de forma aguda, pero que si le sumamos algunos factores perpetuantes por un inadecuado manejo o por conductas inadecuadas del entorno o de su familia, pues vamos a terminar teniendo un insomnio crónico. ¿Cuál es el insomnio más frecuente que vemos en esta población? Definitivamente es el insomnio conductual. Y el insomnio conductual, en su mayoría, está determinado por factores externos. Es decir, que la principal molestia o la principal dificultad que vemos en estos pacientes la podemos modificar. En los pacientes con trastorno de espectro autista se ven todas las modalidades de insomnio conductual, asociación, por falta de límites, resistencia a ir a la cama. Esto lo van a ver en una conferencia más adelante, entonces no me voy a detener. ¿Cómo recomiendan hacer la evaluación de estos pacientes? Tanto la Academia Americana de Pediatría como la Academia Americana de Neurología recomiendan que en estos pacientes específicamente pongamos o diligenciemos cuestionarios anualmente sobre trastornos de sueño o pues buscando estos hábitos de sueño. Siempre estar discutiendo con los padres si tienen o presentan preocupaciones en cuanto al sueño de los niños. Evaluar siempre la presencia de condiciones médicas que puedan contribuir o precipitar o predisponer a un trastorno de sueño, identificarlas y pues tratarlas. Y lo más importante aquí es evaluar la capacidad de la familia para ayudarnos a hacer la intervención, porque dependemos 100% de la familia. Y eso tiene que quedar claro desde el momento que iniciamos la intervención y así pues apoderar y que no hayan falsas expectativas y que los padres como que generen un rechazo a este tipo de intervenciones. ¿Qué debemos hacer y qué tenemos que hacer todos en nuestra consulta? Es tener diferentes programas de educación en donde podamos enseñarle a los pacientes higiene del sueño. Podemos usar cualquiera de los programas de educación que están estipulados para pacientes con autismo, todos son libres, casi todos estos grupos de trabajo en autismo los dejan libres para que los podamos usar y pues se vea en beneficio de estos pacientes. El más usado y recomendado por la Academia Americana de Neurología es el programa Toolkit. Más adelante les muestro algo que tiene ese programa. La terapia cognitivo-conductual definitivamente es la que más nos muestra evidencia para mejorar el tiempo total de sueño, latencia de sueño y disminuir el número de microdespertares y despertares nocturnos. La remisión a medicina del sueño en caso de que hayan alguna pues, falla terapéutica, el uso de medicamentos, pues lo que más usamos siempre o recomiendan es la melatonina y pues hacer el seguimiento. Este seguimiento debe hacerse cada 2 o 4 semanas y si el paciente pues no tiene trastorno de sueño, seguir aplicando las escalas anualmente. ¿Qué nos recomiendan? Obviamente, como todo en medicina, la clínica es la que prima, no necesitamos estudios polisomnográficos o actigrafía para hacer el acercamiento a estos pacientes. Lo que se recomienda usar es la encuesta de hábitos de sueño infantil, la de Wisconsin. Esta es, digamos que, el cuestionario de sueño que más se usa para
cuadros no respiratorios o trastornos respiratorios del dormir, está pues, validada al español, y los diarios de sueño. Esas son como nuestras principales herramientas de evaluación. En cuanto a los exámenes, la actigrafía y la polisomnografía pues tienen indicaciones específicas y no los hacemos de rutina. La actigrafía solo cuando el informante no pues no nos da una información clara o adecuada, porque de resto los diarios de sueño pueden funcionar de forma bien para pacientes y familiares con autismo o en general, solo es que la información pues sea bien depositada pues en los diarios de sueño. Y pues con eso tenemos para hacer diagnóstico de trastornos del ritmo circadiano o de insomnio y hacer seguimiento a la mejoría de estos pacientes con nuestras intervenciones. La polisomnografía, pues las indicaciones que todos conocemos de polisomnografía, hacemos polisomnografía como gol estándar para trastorno respiratorio del dormir, síndrome de piernas inquietas, síndrome de sueño inquieto, síndrome de movimientos periódicos de las piernas y diagnóstico diferencial de parasomnias. Esas son como las indicaciones estándar. Obviamente pues hay otras que pueden ser discutidas, pero pues estas son las que usaríamos en nuestros pacientes. El tratamiento. Pues en el tratamiento tenemos un arsenal grande de alternativas, pero la mayoría de los pacientes responden muy bien a un buen programa de educación, donde los pacientes tengan acceso a información sobre higiene de sueño, cómo modificar las conductas en el día y definitivamente también tener acceso a diferentes herramientas de la terapia cognitivo-conductual. Obviamente, si esto no es suficiente, el uso de medicamentos como primera línea en pacientes con trastornos del espectro autista está la melatonina, aunque podemos, en pacientes con otras comorbilidades como de conducta, podemos llegar a usar otras alternativas. Es importante en estos pacientes que cuando nos sentemos a elegir cuál es la intervención adecuada para cada niño, contemos con la información del paciente. Es decir, el que más lo conoce es el papá. Entonces el papá tiene que tener claro qué le gusta a su hijo, cómo puede responder frente a un estímulo o cómo no, y asimismo podemos hacer todas estas intervenciones. Y lo otro es que el papá tenga el tiempo y la disposición para hacerlo, porque si no, termina empezando muchos programas o muchas terapias cognitivos conductuales o muchas intervenciones que al final no se completan y pues esto nos aumenta el riesgo de fracaso a la respuesta. Existen, como les digo, muchísimas organizaciones o grupos de trabajo con sus comités de sueño que tienen abiertas diferentes alternativas. ¿Qué debemos decirle al papá? Aquí tenemos que proporcionar un entorno cómodo para dormir, establecer rutinas regulares para la hora de acostarse, mantener un horario regular y enseñar a su hijo a dormirse solo. Acuérdense que uno de los principales problemas es el insomnio conductual y dentro de ese está el de asociación. Promover conductas diurnas que nos ayuden a dormir mejor. Obviamente establecer rutinas en un niño con un trastorno del espectro autista es, digamos que hasta un poco más fácil que en el resto de los niños con un desarrollo neurotípico. ¿Por qué? Porque ellos tienden a ser muy concretos y muy estrictos con sus rutinas, entonces es fácil que se adapten a ellas. Casi siempre todos estos pictogramas que se usan en autismo son muy útiles. Esta representación visual le puede ayudar al paciente a mantener su rutina de sueño. Yo les entrego esta como ejemplo a mis pacientes, que está basada pues en todos estos programas de educación. Dentro de pues, la rutina, pues la idea es que el paciente la cumpla. Yo también puedo usar en algunas oportunidades otras técnicas que tienen que ver con la parte cognitivo-conductual, como esta economía de fichas. A mí me gusta mucho esta, que es como una lista de chequeo de lo que el niño tiene que hacer o en su rutina o en el día para mejorar el sueño. Y pues obviamente como es economía de fichas voy poniendo caritas felices y luego se hace el trueque. Mantener horarios regulares es como una base para todo esto. Y más con este lema que nos pone el Día Mundial del Sueño, que es sueño regular, pues es en lo que tenemos que hacer énfasis todos y en especial con los niños con alguna alteración en su neurodesarrollo. Primero, ayudarnos con la sincronización que hacen o algunos sincronizadores externos como son los horarios de la alimentación o los horarios escolares, levantarse temprano y mantener horarios iguales en semana y fin de semana para no vivir en ese jet lag social en el que todos mantenemos, en el que el fin de semana dormimos hasta las 11 de la mañana.
En cuanto a dormir solo, esto definitivamente hay que hacerlo desde muy pequeños, es decir, desde que hacemos el diagnóstico de autismo tenemos que insistir mucho en dormir solo. No es que sea defensora de o vaya en contra de cualquiera de estas tendencias de colecho o no colecho, solo que en estos niños va a ser muy difícil luego sacarlos de la habitación o quitar este que es uno de los principales problemas, que es el insomnio de asociación, asociación a la compañía o asociación a alguna de las situaciones externas. Este pase de sueño lo usamos como también como para tenerlo cada semana, solo puede usar una de las cosas durante cada semana, es decir, tiene cuatro opciones para usar ese pase, se le pone un chulito cuando lo usa, una visita del padre, visita más no acompañamiento todo el tiempo, tomar agua, un abrazo o un beso. Entonces el niño puede hacer igual, el padre puede hacer su propio pase de sueño con las cosas que al niño, adaptarlo a las cosas que el niño le sirve. Si revisáramos la evidencia que hay de melatonina, pues hasta hace un poquito decíamos, no, pues no tenemos evidencia, cuánto tiempo se va a usar, un año, solo se puede usar 3 meses, solo se puede usar 6 meses, solo se puede usar a partir de los 6 meses. Los últimos años, afortunadamente, han sido de gran ayuda para nosotros porque nos han dado la evidencia de que la melatonina definitivamente tiene una respuesta, una eficacia y una seguridad en estos pacientes, tanto en su forma de liberación habitual como su forma de liberación adecuada. Y existen muchísimas guías y muchísimas recomendaciones y estudios que nos muestran que la melatonina se puede usar con una buena respuesta. Hay una disminución una disminución de la latencia de sueño hasta en el 68% de los pacientes que la usan y disminución del número de despertares además de aumento de tiempo total de sueño. ¿Cómo la usamos? Generalmente la dosis que se usa es de 3 a 5 miligramos. Yo tengo pacientes hasta con 8 miligramos. La usamos 30 minutos antes del inicio del sueño deseado. Y yo personalmente, aunque los estudios nos muestran que no hay ninguna diferencia entre la liberación regular y la de liberación modificada, prefiero usar la de liberación modificada porque en nuestro medio tenemos muchísimas dificultades para hacer esa regulación. Hay otros medicamentos que pueden ser útiles, los antipsicóticos. La combinación melatonina y antipsicótico termina siendo muy útil en esos pacientes que tienen trastornos de conducta. Lo que más usamos pues es la risperidona. Y hay otros, los antidepresivos, pero los usamos es en adultos, porque pues en niños no hay muchos datos de su seguridad. Trazodona pues no se usa como manejo para estos pacientes. Y algo que se usaba hace mucho tiempo y que les iba muy bien era con los agonistas alfa-adrenérgicos, específicamente la clonidina mejoraba el sueño, pero pues ha entrado un poco en desuso porque puede generar hipotensión y bradicardia, entonces eso genera irritabilidad en esos niños. Las benzodiazepinas las evitamos, el suplemento de hierro incluso en pacientes con metabolismo, con paraclínicos del metabolismo de hierro dentro de lo normal, y pues también se ha usado el donepezilo, pero pues esto todavía no tiene un nivel de evidencia como para que sea una recomendación. Hay tratamientos alternativos o complementarios que son muy usados en Estados Unidos y en Europa, que incluso tienen el soporte de algunos grupos de trabajo en sueño y autismo. Son basados en sonido y vibración. Ustedes saben que los estudios que incluyen el sistema vestibular como modulador del ritmo ciclo, del ritmo vigilia-sueño en los astronautas son cada vez mayores y mostrándonos que modificando este estímulo vestibular podemos tener mejoría en esta sincronización. Estas son unas camas basadas en sonido y vibración, que son pues relativamente costosas, no las tenemos en nuestro medio, tienen se vende la base, el colchón y tiene 4 bocinas, hay muchísimos estudios, incluso están dentro de las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría y Neurología con un nivel de evidencia. La manta pesada, pues realmente para mí la manta pesada es como amarrar el niño a la cama para que no tenga un trastorno de sueño inquieto y pues se mantenga en la cama, porque pues lo mantiene ahí acostado. Esto no tiene evidencia. Los masajes pues se hacen también de forma frecuente en estos pacientes, pero tampoco tienen evidencia, y todos los medicamentos alternativos pues tampoco han mostrado tener complementarios, perdón, no han mostrado tener un beneficio. El pronóstico definitivamente de los problemas de sueño en niños con autismo es que si están presentes afectan la calidad de vida de los niños y de sus padres. Y definitivamente en los adultos con autismo la principal preocupación en cuanto a calidad de vida es no poder contribuir socialmente
porque pues estamos cerrados como sociedad para incluirlos, y tener trastornos de sueño. Se ha visto también que esto puede aumentar la ideación suicida en estos pacientes, entonces es importante, aparte de todo lo que hemos visto, es importante tratar los trastornos de sueño, es importante que estemos pendientes de estos pacientes. El pronóstico de estos pacientes es bueno si tenemos un buen núcleo familiar. Yo aquí les quiero mostrar un diario de sueño de una paciente que tenía un insomnio con una inversión total de su ciclo de sueño, y pues llegar a esto gracias a la ayuda de los padres es como muy satisfactorio para toda su familia. Bueno, muchísimas gracias. No puedo dejar pasar hablar de autismo y sueño sin darle las gracias al doctor Vázquez por todo su apoyo y todas sus enseñanzas. Él fue una de las personas, yo creo que en esta foto están las 3 personas que me motivaron a estudiar sueño. Como le dijo Pablo, el profe todo lo solucionaba durmiendo, no había patología que no se solucionara o problema que no se solucionara con una siesta.